Ejercicio. Una placa de latón previamente trabajada en frío 20% tiene 2 pulgadas de espesor. Entonces, se trabaja la placa adicionalmente en frío hasta llegar a 1.3 pulgadas. Calcule el porcentaje total de trabajo en frío y determine la resistencia a la fluencia de la placa de 1.3 pulgadas de espesor en megapascales. Utilice el diagrama. Para este tipo de ejercicios tenemos que identificar si se hizo o se va a hacer un trabajo en frío, porque de eso dependen los datos que yo tenga o los cuales yo vaya a necesitar, ya sea del gráfico o simplemente despejar de una ecuación. Entonces, inicialmente comenzamos a leer y a identificar. Si se fijan, dice previamente trabajada, es decir, que me están dando una placa con cierto grado de cambio, ¿sí? No es algo como lo que yo pudiese comprar o que me lo dé directamente el proveedor. Entonces ahí me dice que para un porcentaje de trabajo en frío yo ya tengo un 20%. Y asimismo tengo un espesor. Lo vamos a poner como una H. Pero esta H, que sería un espesor inicial, un espesor final, en realidad recuerden que cuando ya se hizo un trabajo en frío ya cambió mi espesor. Entonces este va a ser un espesor final, pero no un final de todo el proceso, porque si se fijan aquí estamos hablando de más de una vez del trabajo en frío, sino que va a corresponder a este trabajo en frío. Entonces yo tengo 2 pulgadas para este trabajo en frío en específico. Ahora me pide el trabajo en frío que es lo que yo no conozco, para cuando tenga otro espesor final de 1.3 pulgadas. Si se fijan, los espesores tienen que ir como coherentes respecto a lo que estoy trabajando. Y asimismo también entender si, por ejemplo, en otro tipo de ejercicio ya les pregunten un espesor final y cuántas veces se tenga que hacer un trabajo en frío. Más o menos al final voy a analizar ese punto. Entonces, en este momento únicamente tenemos que entender que se hizo un trabajo en frío y que se llegó a un espesor final. Luego se va a agarrar este material y obviamente al hacerle otro trabajo en frío, si se fijan, mi espesor va disminuyendo, porque eso es lo que se hace normalmente un trabajo en frío. Los trefilados, los laminados, serán conceptos que únicamente les interesa saber cómo se redujo un espesor en este caso. Entonces, para ello vamos a utilizar la fórmula o ecuación de trabajo en frío, ¿sí? Trabajo en frío dice que es igual al espesor inicial menos el espesor final entre espesor inicial. Y todo eso multiplicado por un 100%, porque recuerden que esto es un porcentaje. Entonces, en este momento lo que falta hacer es, como si se fijan, de esta parte de acá, de esta ecuación, yo puedo llegar a tener trabajos en frío y puedo tener espesor final o espesor final, pero un espesor inicial donde el material no tuviese ningún trabajo en frío, no lo tengo. Entonces ahí sí tengo que despejar y con los datos que ya tengo de un estado 1, por decirlo así, encontrar cuánto sería mi H inicial y, si se fijan, volver a utilizar esta fórmula pero para mi estado 2, en el cual yo ya tendría un espesor final, un espesor inicial encontrado antes y únicamente me queda como incógnita el trabajo en frío, que es básicamente lo que me están preguntando inicialmente. Ahora sí, despejemos de la ecuación lo que nos interesa, que básicamente es el espesor inicial. Esta era la ecuación que les mostraba anteriormente y vamos a ir como dejando de incógnita el espesor inicial. El 100 está multiplicando, pasa a dividir, únicamente vamos a hacer un arreglo algebraico, ¿sí? A modo que me quede de incógnita nada más el espesor inicial.
A medida voy trabajando, si se fijan, esto está exactamente igual. Entonces puedo poner este denominador en ambas fracciones, es decir, que me quede de esta forma. Será igual. Y si se fijan, cuando se divide entre lo mismo, es igual a 1, ¿sí? Entonces yo ya tengo que este porcentaje de trabajo en frío entre un 100% es igual a 1 menos el grosor final sobre el inicial. Continuando del lado derecho, pero siempre línea, operación por línea, me quedaría nada más un 100% menos el porcentaje de trabajo en frío sobre 100 igual final sobre inicial. Y esto, cuando ya podemos reducirlo, únicamente queda por un 100% entre 100% menos el trabajo en frío. Si se fijan, ahora ya tengo la forma para encontrar mi espesor inicial. Este arreglo no es necesario que se lo aprendan exactamente, puede hacerle cada quien a su forma o únicamente sustituir en su calculador, pero es necesario que dejen planteado cuál es su incógnita y qué datos sí son los que tienen con los cuales van a trabajar. Sustituyendo para la ecuación a la cual llegamos, nos quedaría igual que el espesor final, y vamos a decir que íbamos a utilizar el del estado 1, por decirlo así, donde llegaba a 2 pulgadas, multiplicado por un 100% entre el 100% que nos quedó de la forma, menos el 20% que corresponde a estas 2 pulgadas, ¿sí? No pierdan de vista que estos dos datos tienen que ir en la misma sustitución. Y ustedes, al hacer esto en su calculadora, les queda como resultado 2.5 pulgadas. Si se fijan, las unidades me van a quedar en pulgadas, porque los porcentajes se van a eliminar y tiene sentido que esto me quede en pulgadas, ya que ya estamos hablando de espesor y no de trabajos en frío. Asimismo, necesito que vayan identificando que este espesor me quedó mayor, porque recuerden, lo que normalmente se hace con el trabajo en frío es ir reduciendo esos espesores. Entonces tiene sentido que yo haya empezado con 2.5, apliqué trabajo en frío, significa que llegó a 2, y cuando vuelva a aplicar un trabajo en frío que no conozco es que voy a llegar al 1.3. Si se fijan, vamos reduciendo los espesores. Otra forma de corroborar si lo que ustedes han hecho está bien es utilizar de nuevo la ecuación de trabajo en frío, pero esta vez ustedes van a encontrar el trabajo en frío y van a utilizar los datos que hemos encontrado de los espesores, es decir, el espesor inicial menos el final, que en este caso era 2, sobre 2.5 por 100. Y eso sí da como resultado 20%. Si se fijan, tiene coherencia porque yo les decía, para esta parte de aquí a acá hubo un 20%. Si se fijan, es el mismo número que el ejercicio les está dando, entonces este espesor inicial sí es correcto. Ahora podemos realizar la sustitución respecto a lo que me están preguntando. ¿Qué significa eso? Hacer un trabajo en frío. La vamos a colocar por acá. Este ya va a ser el trabajo en frío que me están pidiendo, ¿sí? Que va a equivaler para el 1.3 pulgadas.
Entonces, sustituyendo para esta ecuación, se quedaría como que el trabajo en frío es igual al 2.5 menos 1.3, porque como les decía, el espesor inicial no va a cambiar, pero lo que puede ir cambiando es a lo que yo llegue. Será igual, bueno, entre 2.5 por 100%. Y ahí eso ya me da como resultado un trabajo en frío de 48.0%. Si se fijan, pasar de 2.5 a 1.3 ya requiere de un mayor trabajo en frío. Ese es otro concepto que pueden ir entendiendo para sus parciales. A medida yo vaya aplicando porcentaje de trabajo en frío, mis espesores me van a ir reduciendo. Y para una reducción tan grande, porque de 2.5 a 1.3 ya es una gran diferencia, tuve que haber aplicado casi que el 50% de trabajo en frío. Continuando, podemos encontrar resistencia a la afluencia de la placa, pero respecto a ese cambio de espesor a 1.3, es decir, que yo tengo que encontrar respecto al trabajo en frío que acabo de encontrar, ¿sí? Entonces, únicamente para leer este diagrama, recordando que en la parte de abajo me dice el porcentaje de trabajo en frío. Normalmente estas tablas y de los libros están las partes o los materiales en inglés. Les recomiendo que traten la manera de revisar este tipo de tablas e ir entendiendo desde ya su significado para no tener problemas en el parcial. Entonces, yo tengo en la parte de abajo un porcentaje de trabajo en frío y al lado izquierdo y derecho tengo la resistencia a la afluencia, pero están en distintas unidades. Y como el ejercicio se especifica que lo quiere en megapascales, significa que tengo que trabajar con los datos de este lado. Únicamente entender que estos gráficos que están acá son comportamientos de distintos materiales. Por ejemplo, este es el cobre y aquí tengo el latón, ¿sí? Entonces, si se fijan, la placa obviamente tiene que decirme de qué está hecho, entonces yo debo de entender que voy a utilizar esta, que es la de latón. Si se recuerdan, para el trabajo en frío, cuando ya se hace ese cambio a 1.3 pulgadas, me dio de 48 el porcentaje de trabajo en frío. Entonces, sencillamente se hace una regla de 3 para saber dónde estamos ubicados con un 48, venir y con la regla trabajar. Hacer una línea lo más recta que se pueda y tocar el gráfico del material del cual me están preguntando. Asimismo, hago la lectura, pero recordando que tiene que ser al lado derecho, ¿sí? Y aquí, si se fijan, yo ya tengo cuánto va a ser la resistencia a la afluencia, únicamente hacer una regla de 3 para hacer la lectura correspondiente. Y ahí únicamente son alrededor de 430. Recuerden que este dato puede variar un poco respecto a la lectura, porque hay personas que realizan el cálculo con una pluma, otras con un lápiz, pero lo importante es que se mantenga y tampoco haya un cambio demasiado exagerado. Si se fijan, con solo ver dónde me iba a quedar, tendría que ser 400 y algo, ¿sí? Entonces, para la resistencia a la afluencia me va a quedar de 430 megapascales, sin necesidad de hacer ninguna conversión.